Se llevará Hacienda con el IRPF de la subida del salario mínimo interprofesional SMI en 2025. Repito, ¿cuánto se llevará Hacienda con el IRPF de la subida del salario mínimo interprofesional SMI en 2025? Hacienda no adaptará los tramos de IRPF para dejar exento el SMI. Los trabajadores deberán tributarlo, lo que reducirá la subida, aunque Hacienda defiende que no se aplicará en muchos casos. El Gobierno ha aprobado hoy en Consejo de Ministros la subida del salario mínimo interprofesional SMI a 1.184 euros al mes, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025. La subida, que llega después de meses de negociaciones y un pacto entre el Gobierno y concretamente el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, que rubricaron ayer el acuerdo, la subida tendrá efecto este 2025 sobre todas aquellas personas, más de 2,5 millones en España, que cobran el salario mínimo, aunque hay que recordar que no cobrarán ese incremento de forma íntegra. Hacienda no adaptará el IRPF a la subida del salario mínimo, lo que implica que los trabajadores que cobren el salario mínimo deberán tributar por primera vez. Hacienda no adaptará los tramos de IRPF para dejar exento el salario mínimo. Hasta ahora los trabajadores que percibían el SMI estaban exentos de tributar sus ganancias por este impuesto, pero ahora deberán hacerlo, ya que el Ministerio de Hacienda no adaptará los tramos del IRPF para dejar exenta la cuantía, algo que se había hecho hasta ahora para que el impuesto no dejase sin efecto parte del incremento del SMI. Sin embargo, Hacienda defiende que una parte de los trabajadores que perciben el salario mínimo seguirán sin pagar el IRPF debido a la rebaja fiscal aplicada a rentas bajas y medias. 700 euros anuales de subida, pero se tributará por IRPF. La subida del SMI equivale para todos aquellos trabajadores que lo perciban en 50 euros más al mes y en total 700 euros más al año. Al no adaptarse el IRPF para dejar exenta esta cuantía de ingresos, los trabajadores por el SMI tributarán diferentes cantidades en función de su situación económica y familiar. Se estima que en el caso de un trabajador soltero con SMI a jornada completa, esto supondrá alrededor de 300 euros anuales en la renta, con un tipo de retención medio del 1,81% sobre los 1.184 euros del nuevo salario medio, si bien como expertos de trabajo aseguramos que este grupo supone apenas una cuarta parte de los trabajadores que cobran el SMI. Para ellos, el aumento de 700 euros anuales para los trabajadores por el SMI quedarán en alrededor de 400 euros tras aplicarse las tributaciones por IRPF que deberán pagar por primera vez. En otros casos, los trabajadores pagarán menos de esa cantidad en tributaciones, por ejemplo, al tener pareja o menores a cargo, y en otros casos aseguramos que quedarán exentos de tributar.